Seguimos en punto de partida con el doctor Julián Palacín, quien está en Santa Fe, especialista en Derecho Aeronáutico con una vasta trayectoria en Perú, a cargo de más de 60 aeropuertos en su momento. En todo el país. En todo el país, en Perú. Julián, a propósito de esta idea que nos mencionaba recién sobre la posibilidad de incrementar exportaciones aprovechando el potencial del transporte aéreo, ¿cómo sería esto? Lo que yo planteo es que Santa Fe gestione una política aérea internacional en Buenos Aires que respete el derecho de la provincia primero a desarrollar su infraestructura aeroportuaria de rango internacional y después para que a través de la infraestructura del aeropuerto de Sauce Viejo podamos interconectarnos vía comercio exterior con todos los mercados del mundo directamente sin depender de Rosario y sin depender de Buenos Aires. Es decir, que los exportadores tengan sus cámaras de frío en el aeropuerto y puedan, por ejemplo, como hace Colombia, exportar $1.000 millones de flores a Estados Unidos. Y eso lo hacemos con aeronaves 747-400. ¿Y cómo se logra eso? Primero, tenemos que declarar el aeropuerto de Sauce Viejo como low cost y con política de cielos abiertos a nivel internacional en terceras y cuartas libertades. Y tenemos que coordinar con todas las embajadas de la República Argentina en todo el mundo para que gestionen con las low cost y las líneas aéreas regulares la posibilidad de que ingresen a la Argentina no solo a través de Buenos Aires. Yo quiero que ingresen por Santa Fe. Yo quiero convertir a Santa Fe en un hub internacional de pasajeros y carga para que el 8% del Producto Bruto que produce Santa Fe y que va de una u otra forma a los mercados... El 8% de la riqueza nacional. Así es. Y que se exporta, pero se exporta a través de Buenos Aires o otros mercados que tienen costos sobredimensionados. Yo quiero bajar esos costos y en un low cost de Santa Fe colocar toda la producción de comercio de Santa Fe a los mercados internacionales a través del aeropuerto de Sauce Viejo. ¿Hay un porcentaje establecido en estas reducciones de costos? Sí, yo creo que tenemos que hacer los estudios para vender la imagen internacional de un aeropuerto low cost con 90% tarifas reducidas a la que cobra, por ejemplo, el aeropuerto 2000 en Ezeiza. Es más, el gobierno actual acaba de sacar un decreto del Poder Ejecutivo 3345 que algo ya ha hecho en base a una conferencia que yo di hace 4 años en la Universidad Nacional del Litoral. Algo se ha avanzado, pero es el primer paso. Tenemos que hacer algo integral. Tenemos que decirle al mundo que la provincia de Santa Fe tiene el primer aeropuerto low cost de la República Argentina. Y después tocar las puertas de todas las líneas aéreas low cost del mundo, de pasajeros y carga, y darle la seguridad jurídica y el respaldo ante las autoridades de Buenos Aires para que puedan ingresar a la República Argentina no solo a través de Buenos Aires, lo pueden hacer, pero queremos que vengan a través de Santa Fe. Yo quiero inundar de turistas Santa Fe. Yo quiero que los miles de millones de turistas que se van al África, al Asia, Europa, China, el 0.001% venga a Santa Fe. ¿Cómo logramos eso? Eso lo logramos con un gerenciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en una política aérea internacional que diga, usted puede ingresar por Córdoba, también por Rosario, pero ahora tenemos Santa Fe. Queremos que entiendan que Santa Fe existe. Es una opción. Que es la ciudad de las constituciones, que tiene una de las mejores universidades de América Latina, que es la Universidad Nacional del Litoral, que tiene la capacidad doctrinaria, jurídica, técnica, académica y aeropolítica para producir esta doctrina que va a permitir el mejoramiento de las condiciones de todos los ciudadanos de Santa Fe. Porque nosotros tenemos que tratar de que Santa Fe se aproveche de los nuevos fenómenos económicos internacionales, como es el turismo y el comercio exterior. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional, a nivel turismo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay muchos países cuya población ha salido de la pobreza, mucha población que se ha transformado en clase media. España. ¿No? España vive el turismo. Y Estados Unidos vive el turismo. Muchos países de Europa viven del turismo. Tailandia, Singapur, todos viven del turismo. Todos se han dado cuenta que tienen que tener infraestructuras aeroportuarias de primer nivel internacional, low cost y liberalización del transporte aéreo internacional. Y nosotros en Sudamérica estamos en la época de la carreta.
Estamos con una ley de política aérea del 19.030 de la época del gobierno militar de la década del 50 que es inaplicable. Estamos con conceptos sobreproteccionistas y con sindicatos que realmente asfixian el desarrollo del turismo y la industria aérea nacional. Entonces tenemos que cambiar la óptica. Tenemos que traer inversión extranjera, inversión nacional, política de cielos abiertos, y tenemos que ir a buscar aquellos mercados emergentes como China, por ejemplo, que tiene 50 millones de multimillonarios. Imagínense si acá tenemos solo 1 millón de chinos a Santa Fe. Creamos 300.000 puestos de trabajo. Y se puede hacer. Pero ahí viene el gerenciamiento. Yo he establecido un plan de trabajo, una hoja de ruta para que el gobierno provincial se reúna con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo primero que le tiene que pedir es la inclusión de Santa Fe en los convenios bilaterales de la República Argentina. Si yo tengo una línea aérea en Tailandia y quiero ir a Santa Fe y sé que un convenio bilateral me respalda, yo en base a ese convenio voy a plantear entrar a Santa Fe. Y planteo, por ejemplo, en el aeropuerto de Sauce Viejo, crear una zona franca de inversiones aeronáuticas de la fábrica de aeronaves del mundo, traer inversiones hoteleras. Es decir, podemos crear, por ejemplo, Proinversión Santa Fe para traer inversión extranjera y hacer el desarrollo de la hotelería y turismo alrededor del aeropuerto de Santa Fe. Muchos países lo han hecho. Claro. Nosotros no podemos estar alejados de los grandes fenómenos económicos internacionales que están trayendo progreso, bienestar y creación de puestos de trabajo. Estamos enclaustrados, dependemos del tráfico que pueda venir de Rosario, un vuelo a la semana, de Lima, dependemos del tráfico que pueda venir de Buenos Aires. Así no se desarrolla una provincia argentina. Además, el tema de los costos del low cost, ¿no? Son 90% más baratos que el costo de las líneas tradicionales. Es llamativo. Para alguien que digamos, no conoce el tema, es llamativo. Lo que no se puede negar es que de esa manera se podría popularizar el transporte vinculado por lo menos al turismo, ¿no? Muchos hablan de los derechos del consumidor. Pues apliquemos estos principios. Defendemos los derechos de los consumidores argentinos a tener un mercado low cost que le permita conocer el territorio nacional a través de tarifas de bajo precio. Porque si usted gana 50.000 pesos por mes y en un pasaje aéreo le cobran $2.000, no va a poder viajar. Pero si usted gana 50.000 pesos por mes y le plantea una tarifa de 10.000 pesos, va a viajar 2 veces al mes. Así de simple. Eso ocurre en Irlanda. Ocurre en Estados Unidos, en España, en todos los países del mundo. Traigamos el fenómeno low cost a la República Argentina y traslademos el low cost de pasajeros a la carga para que Santa Fe exporte más, inunde con su comercio exterior los mercados internacionales. Y para eso el gobierno provincial va a tener que preparar la infraestructura aeroportuaria que yo pienso se va a consolidar de acá al 2030 en el gran aeropuerto internacional low cost de pasajeros y carga de Santa Fe en la República Argentina. ¿De qué inversión estamos hablando? Yo creo que con $40 millones ampliamos la pista a 3.200 metros y le ponemos una resistencia de 120 toneladas, porque solo hay 3 aeropuertos que tienen esa resistencia y esa longitud de pista en la República Argentina. Claro, claro. ¿Qué pasa con el gerenciamiento, el modelo de gerenciamiento de los aeropuertos, Julián? Bueno, yo aconsejo al gobierno de la provincia de Santa Fe que no cometa el error histórico ni se deje presionar por Buenos Aires y que jamás concesione el aeropuerto de Rosario o el aeropuerto de Santa Fe. Concesionar significa una hipoteca histórica que perjudica el futuro, por lo menos en el Perú, de las regiones y provincias del Perú. Lo peor que le ha podido pasar a Latinoamérica es concesionar los aeropuertos, porque se crean estructuras o superestructuras con sobrecostos exorbitantes que encarecen el producto turístico de un país, que perjudican a la industria aérea, que ni siquiera solucionan los problemas de congestión de aeropuertos. Y yo sí reclamo en el tema aeroportuario el rol subsidiario del Estado argentino. No privatizar jamás el aeropuerto de Sauce Viejo, no privatizar jamás el aeropuerto de Rosario. Ya van a ver ustedes que va a haber poco o nada de desarrollo aerocomercial en los otros aeropuertos concesionados por Aeropuertos Gomel.
no creo en la concesión de aeropuertos. Son grandes negocios, grandes inversionistas que ven sus lucros y no ven el bien común y los intereses de un país a crecer en desarrollo por estos fenómenos internacionales. Ellos ven sus propios negocios, no ven el interés público. Esa es la realidad. Yo aconsejo a este gobierno provincial que va a asumir y a los que vengan que jamás se presten a ningún proceso de concesionamiento alguno en el aeropuerto Rosario y en el aeropuerto Santa Fe, porque tienen que tutelar el interés público. ¿Y cómo tutelo yo el interés público? Primero, convirtiéndome en low cost. Y segundo, declarando una política de cielos abiertos de todas las aeronaves del mundo para que ingresen a Rosario y a Santa Fe. Pero también tenemos que abrir Rosario. Claro. Entonces, tenemos que ver cuál es la experiencia negativa en América Latina en el tema de concesión de aeropuertos y no repetirla en los aeropuertos que falten concesionar en la República Argentina. Lo importante es que yo reclamo de las fuerzas productivas de Santa Fe, de la intelectualidad de Santa Fe, de las autoridades políticas de Santa Fe, que despierten, que entiendan que tienen derecho a interconectarse a un mundo globalizado en donde se gastan miles de millones de dólares en turismo y hay miles de millones de dólares en comercio exterior. ¿Y por qué Santa Fe no puede ser parte de este movimiento económico internacional y estos ingresos pueden ingresar o venir a la provincia de Santa Fe? ¿Por qué tenemos que depender de un federalismo que siempre va a asfixiar a las provincias argentinas? ¿Por qué si yo tengo papa en San Juan, tengo que sacarla a través de Buenos Aires y no las puedo sacar directamente de San Juan a Santiago de Chile? Es una cosa de lógica pura, de matemática, de reducción de distancias, de reducción de costos. Hoy los países que no son competitivos no existen en el mercado internacional. Y la política internacional de un país es la posición que debemos asumir frente a los problemas que plantea el transporte aéreo. Yo no quiero pensar que a las provincias argentinas se las obligue a seguir dependiendo de un hub sobredimensionado, antieconómico y con sobrecostos llamado Buenos Aires. Yo quiero exportar a través de Santa Fe. Yo quiero captar mi turismo a través de Santa Fe. No quiero que los turistas primero vengan a Buenos Aires y después a Santa Fe. Quiero que vengan directamente a Santa Fe. Julián, recién usted mencionaba algunos modelos exitosos en cuanto a low cost en Europa, por ejemplo. ¿En América Latina hay algún caso específico? Viva Air de Ryanair. Viva Air y hay algunas JetBlue, hay algunas de Estados Unidos que están viniendo. Si usted abre a las líneas norteamericanas y a las líneas inglesas y a Viva Air en el mercado argentino y le da un área low cost en el aeropuerto Jorge Chávez, a lo mejor se animan, se asocian con empresarios argentinos y se inunda de low cost la República Argentina. Nosotros creemos que el nuevo directorio de Aerolíneas Argentinas tiene que estudiar hacer su propia low cost. A mí me convocó, luego de publicar el último libro, Germán Eframovich, el dueño de Avianca, y estaba interesado hace 7 años en ingresar al low cost. Se demoró 7 años y está al borde de la quiebra por no ingresar al low cost. Los nuevos dueños de Avianca están ingresando al low cost. Claro. Usted tiene que internalizarse, usted tiene que ver cómo va la economía del mundo. Sí, es una economía muy cambiante también. Bueno, la economía de la subsistencia. Si usted tiene 500 millones de pasajeros low cost y usted no es low cost, no va a tener una parte de ese mercado. Entonces Argentina tiene que ser parte del low cost internacional, parte de los cambios del mundo, tiene que ayornarse, tiene que internalizarse, tiene que integrarse con este fenómeno. Es una realidad. Es una realidad que o somos parte o perecemos. Ahora, usted me va a decir, ¿la low cost crea una competencia desleal con las compañías regulares? Puede ser, pero es parte del mercado. La línea regular tendrá que ser más eficiente, tener menores costos, tener menores huelgas, tener menores gastos y ser competitiva. La competencia es la supervivencia del mercado transportero internacional. Hoy las líneas aéreas que no son competitivas no subsisten, quiebran. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos y tenemos que traer al low cost internacional y generar entidades asociativas con esos capitales extranjeros para hacer el low cost de la República Argentina. ¿Este modelo fue implementado en Perú? En Perú está Viva Air, en Perú LAN ya es low cost. Ya LAN se ha dado cuenta y tiene tarifas low cost en un 80%. El que no se ingresa low cost desaparece del mercado internacional.
porque las fuerzas del mercado son inexpugnables, van a arrasar con todo el mercado. Nosotros creo que con el low cost Argentina podría captar unos 10 millones de turistas anuales adicionales si cambiamos la óptica y si las provincias siguen el ejemplo de Santa Fe en querer convertirse en el primer aeropuerto low cost de la República Argentina. Ese es el sueño, esa es la visión. Ahora usted me va a decir, ¿y por qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a cambiar? Porque necesitamos crear puestos de trabajo, porque necesitamos que los hoteles de Santa Fe estén a un 90%, porque necesitamos turismo no tradicional que llegue de China, de Japón, de la India, de Europa, que no viene a Santa Fe. Desde el punto de vista geopolítico, Julián, ¿no implica esta política de cielos abiertos de alguna manera una contradicción con la búsqueda de soberanía? ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder jurídico que tiene un Estado para hacer valer inclusive su fuerza, su coacción dentro del espacio aéreo. El Estado siempre ejerce soberanía porque es un derecho constitucional inalienable, reconocido inclusive por la Carta de la ONU. La política de cielos abiertos busca una apertura de mercados para que en ejercicio de esa soberanía a mi mercado argentino puedan ingresar 10.000 millones de dólares por concepto de turismo y yo puedo exportar 20.000 millones de dólares en comercio exterior. Esa es la verdadera soberanía. Es decir, la soberanía es el derecho al desarrollo económico. Usted no puede hablar de soberanía y matar de hambre a su pueblo. Usted tiene que hablar de soberanía y crear las condiciones soberanas para que acá haya 1, 2, 3 o 5 millones de puestos de trabajo. Olvídese de la soberanía en la época de Montesquieu o hace 10 o 20 años o las teorías del poder aéreo que veían la soberanía como un tema militar. Hoy la soberanía es un tema netamente comercial. Implica el ejercicio del principio de la reciprocidad en las relaciones aéreas internacionales. Yo le doy a Estados Unidos 50 frecuencias adicionales para que ingrese por Santa Fe, pero Estados Unidos me da 50 frecuencias adicionales para que una línea aérea de Santa Fe también ingrese al mercado norteamericano. La soberanía en el intercambio de los derechos aerocomerciales se aplica con el principio de derecho internacional, que es la reciprocidad en las relaciones aéreas internacionales. No desaparece, se afianza la soberanía cuando usted, dentro del manejo de los convenios bilaterales, intercambia sus derechos aerocomerciales para crear puestos de trabajo, para crear desarrollo de turismo, para inundar de turistas el país, para inundar los mercados internacionales con los productos de nuestros productores de comercio exterior. Esa es la verdadera soberanía. Hoy ha cambiado. Hoy no podemos hablar de una militarización en la uso del espacio aéreo, sino de una comercialización, porque el espacio aéreo argentino es patrimonio económico de la nación y su utilización debe beneficiar ¿a quién? Al pueblo argentino, no a los grupos de poder, no a los monopolios, no a las grandes empresas que tienen el manejo de las relaciones internacionales, de los negocios internacionales. Tiene que beneficiar a un pueblo que quiere trabajo, que quiere divisas, que quiere que se inunde de turistas un país para que acá ya no haya más pobreza. Julián, como para cerrar esta entrevista, ¿qué lo ha motivado a venir a Santa Fe con esta energía? Una invitación del excelentísimo decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la gloriosa Universidad Nacional del Litoral, doctor Javier Haga, que me invitó a dar una conferencia con motivo de cumplir 100 años la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, como me asignaron el tema, continué y realicé las investigaciones académicas y dije que necesito dejar y dar a Santa Fe parte de lo que dio Santa Fe. Santa Fe me dio la educación. Yo tengo que devolverle a Santa Fe la geopolítica que necesita para mejorar las condiciones de vida de millones de santafesinos que en los próximos años van a depender del turismo receptivo y del comercio exterior de una provincia que ha sido llamada históricamente el Invencible. Ahora seremos los invencibles en el mercado de transporte aéreo y carga internacional. Ojalá. Gracias por estos minutos.